Buenas tardes, soy Christopher de Andrés de ONUSIDA Regional. Voy a hacer un comentario, una reflexión, pero no como funcionario internacional de ONUSIDA, sino en este caso como hombre, ¿no? Estaba escuchando el ejemplo que estabas poniendo, Alejandro. Lo estaba escuchando con mucha atención porque este ejemplo muy similar lo he escuchado otras veces y me parece que no es muy representativo de la víctima, de la mujer que se siente acosada. Desafortunadamente, en el último año he oído 3 casos de víctimas de acoso sexual y acoso laboral. Una de ellas es una compañera mía que fue acosada bien en el sector privado. Bueno, después del sector privado pasó a trabajar a una embajada. Tuvo un problema de acoso sexual por el cónsul. No hubo ningún tipo de consentimiento y normalmente no lo hay. La Susana no consiente nada. Es decir, no hay consentimiento sexual, no hay consentimiento de ningún tipo. El caso es que el cónsul estuvo acosándola durante pues como unos 6 meses y se plantearon, o sea, lo primero que se planteó es curioso, porque tú también lo has mencionado, era echarla a ella y no echar al cónsul. Entonces, hasta que el embajador no tomó cartas en el asunto y dijo ya, definitivamente, o sea, vamos a cortar de raíz, vamos a atajarlo ya, y le destinaron al cónsul a otro país. A ver, la historia no acaba ahí. Le destinaron a otro país y a continuación él tuvo que resignar del cargo, pero fue un proceso que llevó como unos 3 meses. Entonces, yo como hombre realmente me siento súper indignado cada vez que escucho, como hombre, repito, un caso de acoso de este tipo. O sea, es un tema tan fundamental, tan transversal que afecta a VIH, afecta a salud, afecta a trabajo, afecta a la sociedad, afecta a todo. Entonces, como ser humano y como hombre, a mí me gustaría que realmente fuéramos mucho más contundentes, sistematizáramos el proceso, no solamente a Susana, sino al acosador, la acción del acoso. No sé, no he tenido ocasión todavía de ver la guía, a lo mejor en la guía está sistematizado el proceso de alguna forma, ¿no? Pero repito, no solamente desde el punto de vista de la víctima, porque si no, seguiremos planteándonos, bueno, y Susana debe de resignar, debe de salir del trabajo, o debe de mantenerse. No, si es que lo que nos tenemos que plantear, vamos a echar al acosador, o sea, directamente. Hay que ser mucho más contundente. Y me parece indignante que ahora, en el 2014, en el siglo XXI, estemos todavía tratando estos temas, porque es que directamente deberíamos de no tratar estos temas. Y si los estamos tratando aquí en un foro tan relevante como este, es porque desafortunadamente el tema sigue siendo un tema candente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ya sé que no tiene una respuesta inmediata, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos sistematizar la acción del acoso? ¿Cómo podemos sistematizar al acosador, a lo mejor, pues definir un perfil de acosador y, bueno, mandarle a tomar por el culo? O sea, lo siento, pero es que es así, es decir, o sea, no podemos permitir que ese acosador mantenga su puesto de trabajo. O sea, directamente es que lo tenemos que erradicar. Perdón por el grafismo. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sí. Y después pasamos la palabra. Sí, un comentario. Yo entiendo el ejercicio que hizo Alejandro, que tiene que ver con, o sea, entendiendo que el acoso sexual es una acción indebida, de carácter sexual, no consentida. Él extremó un poco el ejemplo diciendo que en algún momento hubo consentimiento, pero hay un momento donde la mujer dice ya no quiero más. Y en ese ya no quiero más es donde hay una vulneración del derecho de la mujer. Pero más allá de eso, estoy muy de acuerdo contigo cuando tú dices que nosotros tenemos que hacer estudios, y eso, por ejemplo, es un trabajo que yo siempre le digo a Fiscalía en Chile, quienes son, por ejemplo, los que tienen que investigar casos de violencia, no precisamente acoso sexual, porque lamentablemente en Chile no es un delito, pero sí de violencia contra las mujeres cuando se trata de maltrato habitual. Yo siempre les pregunto a los fiscales, claro. Bueno, y usted, cuando investiga, ¿usted ha entrevistado al agresor? Porque ¿quién es el que en definitiva sabe cuándo, cómo y dónde violenta a la mujer? Es él. O sea, no tenemos que olvidar nunca que el abuso de poder es una constante y es estratégico de sometimiento
de un hombre a una mujer. Y es eso lo que uno tiene que ir analizando, investigando acuciosamente, porque eso es lo que permite también reparar a la víctima. Entonces, en ese sentido te encuentro toda la razón. Para uno saber mejor, conducir mejor procesos de reparación, de investigación, etcétera, es súper importante saber quién es el acosador y cómo es la práctica del acosador. Sim. Boa tarde, eu sou Simone, sou coordenadora do programa Proequidade, Gênero e Raça, sou brasileira, sou do governo brasileiro, faço parte do Ministério de Política para as Mulheres. Trago uma experiência que em 2012 o governo brasileiro firmou um acordo com o Judiciário para divulgar a Lei Maria da Penha, que no Brasil temos uma lei que pune o agressor de violência doméstica. E isso em 2012. E em 2013, nós tivemos 11 empresas que aderiram a esta campanha e se comprometeram com o governo e com o judiciário de divulgar interna e externamente esta lei e fazer uma campanha. Para além disso, no programa Proequidade, Gênero e Raça, nós solicitamos que todas as empresas participantes apresentem uma proposta de ação para combater o assédio, acoso sexual e moral. E, além disto, nesta edição, nós tivemos 30% de empresas que apresentaram, além desta proposta, que é, vamos dizer, exigência do programa, além disso, mais 30 empresas apresentaram uma proposta de trabalhar com a Lei Maria da Penha, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, tanto para dentro da empresa, quanto também se comprometeram a fazer campanha externamente, para o público externo, para as outras empresas que se relacionam com elas, e também contribuir com propagandas institucionais. Era isso, uma experiência. Gracias. La tercera persona que me había pedido la palabra, pues ya no va a hacer la pregunta. Si hay alguien más, una persona más que quiera hacer una pregunta. ¿Quieren comentar algo más? No. Perfecto, entonces lo dejaríamos así. Aquí hay una pregunta más, si hay... La última, tomamos esta última pregunta. Solamente un ejemplo también del BID. Nosotros tenemos un sistema en donde muchos especialistas son internacionales, tenemos rotaciones por varios países y nos dimos cuenta desde la parte del Banco de Recursos Humanos que hay un problema de comunicación entre el banco y las familias de las personas que están viajando. Por ejemplo, una persona, si tuviera yo un marido, por ejemplo, y yo entro a vivir en Colombia, yo tengo la visa de mi esposo, o ¿qué se llama? El marido, y de la familia. Pero esas personas no tienen información sobre cuáles son los servicios del banco para ellos en casos de violencia doméstica, no tienen acceso si la persona conmigo quiere irse por algún problema que tienen de violencia o física o económica o que sea, porque estamos como fuera de la ley del país. Entonces estamos estableciendo con cada país un régimen en donde las esposas y los maridos de los especialistas del banco que son internacionales van a tener acceso a información sobre el ingreso de la persona que trabaja en el banco y también van a tener acceso a sus visas y un plan, una ruta de salir del país si sea necesario, sin tener que pedir al empleado del banco ayuda con esto, porque eso sería perjudicar para ellos. Muchas gracias.
Bueno, Ya. finalizando. ¿Quieren? Sí, no, con esto daríamos entonces cerrado el panel, este último panel. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ¿No? Bueno, creo que Francisco tiene unas palabras. sí, Sí, bueno, nada, lo que quería comentar a propósito de lo que se ha hablado del acoso sexual, que no era el tema que yo estaba hablando, que era sobre la violencia intrafamiliar, la violencia de género, pero sí con respecto al tema del acoso, nosotros en Chile tenemos protocolos que están en los reglamentos internos, que en el caso nuestro finalmente sí el acosador, que han sido en 3 casos jefes de distintos niveles. Escuchó lo último, que era muy importante. Sí, estaba comentando que finalmente, después de usar el protocolo que existe en el reglamento interno, que está definido por la ley también, es que los acosadores, que había un tema de poder detrás, ¿no es cierto?, como se ha comentado acá y lo ha dicho Tatiana también, finalmente el acosador ha sido despedido, desvinculado de la compañía, que esa era la conclusión que finalmente se tomaba unánimemente. Y esto es un aprendizaje para el resto de la organización también, porque finalmente cuando hay castigo, ¿no es cierto?, y esa es la conducta que la organización toma, el resto también aprende. Entonces, particularmente es la manera que creíamos y bueno, la visión de los expertos, que era lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, es un tema que al final las empresas también aprendemos en este proceso cuál es la manera que podemos actuar, y si tenemos la posibilidad de hacerlo, naturalmente vemos que es mejor que abstenerse, ¿no es cierto?, finalmente. bueno, agradecerle a Tatiana, Alejandro y a Francisco.